Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate, el Aragón a Debate más joven que tenemos aquí en esta casa, con jóvenes políticos, con los que hablamos, por supuesto, de cualquier tema, igual que hacemos con los políticos mayores. David Piquer, de Aragón Teruel Existe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Óscar Jimeno, de Vox, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hay varios asuntos, aquí, a mí como me gusta siempre cumplir, la semana pasada se nos quedaba uno en el tintero y dijimos, bueno, no nos ha dado tiempo a hablar, y lo merece, de lo que nos pasó hace 5 años a todos, de esa distopía que vivimos con una realidad que, bueno, como ha pasado poco tiempo, aunque parezca mucho, fijaos que vamos a empezar por los recuerdos, luego iremos por la gestión de la pandemia, pero yo echaba la vista atrás como hacemos todos. Y yo me acuerdo de vivir esa distopía. Los periodistas, además, éramos un servicio esencial y recuerdo perfectamente, en mi caso, salir a la calle, no ver absolutamente a nadie, llegar a mi centro de trabajo. Luego lo miras con perspectiva y dices, lo que hemos vivido, ¿no? Lo que ha supuesto esta pandemia. Incluso, en la introducción, en algunos casos hablamos de esto cuando ocurrió antes de la pandemia y después de la pandemia. Es como si separáramos dos eras. Quiero comenzar por vuestros recuerdos de aquel momento que, bueno, se decretó el estado de alarma, que nos confinaron, lo que supuso aquellos días de marzo de 2020. David. Sí, yo me acuerdo, estaba en la universidad, entonces lo que dices, ¿no? El momento que te das cuenta dices, ¿esto qué es? ¿No? Es una cosa muy extraña. Y me acuerdo de ir a una clase, creo que era el día de antes de que decretaran, creo que sí, porque era un jueves y creo que se decretó un viernes la declaración, y me acuerdo que ya nadie fue a clase. Y yo fui porque había quedado con el profesor para tener una tutoría justo después, y estaba yo solo, en un aula que éramos 40 alumnos y solo había ido yo. Y entonces fue una sensación muy extraña de volver a casa de la universidad, sin nadie por la calle, yo solo, ¿no? En el transporte público, y incluso hablar con el profesor y decir, es que es muy raro y nos han dicho que nos vamos preparando para irnos a casa, ¿no? Me decía el profesor. Me llevo ya el ordenador a mi casa y todo. Y aquello me acuerdo, ¿no? Y luego todo el proceso de adaptación de las primeras semanas, que fue un auténtico caos, que yo creo que tampoco, que era muy difícil gestionarlo, o sea, no creo que haya culpa de nada. Luego ¿no? Hablaremos de eso. El de la gestión de la pandemia. Óscar, ¿qué recuerdos de aquellos días de marzo? Yo me acuerdo el último día que fuimos a clase, decían, en 2 semanas volvemos a clase, me acuerdo ahí, además fuimos toda la clase para despedirnos ahí, pues, oye, lo tomamos como unas pequeñas vacaciones, dijimos, bueno, el COVID no pinta como que vaya a ser muy grave. O sea, ¿pensabais que ibais a volver en 15 días? Claro, pues ahí los profesores te decían, en 15 días volvéis. Sí. No, me acuerdo de despedirme de mis compañeros y decir, bueno, nos vemos en 15 días. Bueno, se alargó un par de meses. Pero igual bueno. Los visteis, pero a través de Zoom. Sí, me acuerdo las clases de Zoom, todo. Sí. Fue extraño, fue muy extraño, la verdad. Lo recuerdo ahora y digo, pero ¿cómo lo hicimos? Pues bueno. Clase a través online, dije, a mí con lo que me gusta ir a clase, ver la charla del profesor, porque claro, entre problemas que a algunos se le iba la conexión, al profesor se le paraba la cámara, decías, madre mía, ¿qué lío hay aquí? Pero sí. Se incorpora José Mateo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón. Buenas tardes, José. Muy buenas. Estamos primero con recuerdos, luego entraremos en gestión de esa pandemia. ¿Cuáles son tus recuerdos de aquellos días? Pues hace poco lo estuve hablando con mis padres, esto de que habían pasado 5 años ya. Yo lo recuerdo como algo muy lejano. La verdad es que en su momento me acuerdo que fue una cosa que me agobió mucho, pero a todos en parte esa tranquilidad que fue estar en casa, para los que no solemos parar mucho, también nos vino bien para ponernos al día. Lo recuerdo con miedo y con angustia, pero ya visto con los años, pues es algo de lo que nos hemos conseguido recuperar. Nos hemos recuperado. Evidentemente hubo, fíjate, bueno, no sabemos las muertes que hubo, esa es la realidad, 120.000, 130.000, lo sufrieron, hay gente que lo sigue sufriendo, con el COVID persistente, etcétera, etcétera. Para seguir hablando de sentimientos, ¿cómo fue vuestro termómetro es que nombrabais ahora, del miedo, de la angustia? ¿Tuvisteis esa sensación? Os lo digo porque muchas personas mayores la tenían y es lógico pensar, el virus, al principio la carga viral era muy fuerte y esa sensación era muy, muy natural, muy lógica. En vosotros los jóvenes, porque también yo recuerdo que se os dijo, los jóvenes son los que transmiten el vector del virus. ¿Cómo lo vivisteis emocionalmente? Sí, yo creo que había un miedo también, o sea, pero lo que se decía, ¿no? Yo no lo tenía por mí, sino por mis abuelos y mis padres y familiares con problemas respiratorios, que dices, claro, ya sabías que no ibas a poder ir a verlos, ¿no? Ya tenía esa culpabilidad.
que era un poco también culpabilidad de esa opinión pública que se generaba injustamente de los jóvenes somos transmisores, Sí, ¿no? sí. Cuando igual de transmisores éramos nosotros que alguien de 50 años que se iba al bar. O sea, no había ninguna diferencia, ¿no? Pero sí que recuerdo, y recuerdo en positivo, sobre todo en retrospectiva, ese énfasis en esa ansiedad y en esos problemas que generó el confinamiento, que yo creo que puso encima de la mesa en este país el debate de la salud mental. Que yo creo que no estaba, o no estaba con la misma preponderancia que ahora creo que sí que tiene, y creo que se ha quedado ese debate y se ha ahondado en el debate de la salud mental, sobre todo de la juventud. Y creo que eso es una reflexión positiva que tenemos que sacar de la pandemia, que es que nos hizo ver con otros ojos una cuestión que había estado muy invisibilizada, ¿no? Mediáticamente y socialmente. Desde luego. ¿Óscar? Yo me acuerdo, como ha dicho el compañero, sobre todo la preocupación de si se lo transmito a la familia o si le puede causar algún problema. Yo en mí mismo pues dije, bueno, una enfermedad más respiratoria. Sí. Al final yo me acuerdo la pasé como una gripe, un poco de fiebre, tos, pero una gripe para mí. Para mí otras personas, pues por supuesto lo Para pasaron un normal. organismo joven, como Claro. sabíamos, sin patologías, no era nada que ver con personas mayores. Una persona mayor, vamos, ni punto de comparación. El problema es la familia, los abuelos me acuerdo que no los pude ver hasta pasar unos cuantos meses, porque claro, tampoco te dejaban acercarte mucho, te limitaban un poco. Por esta zona puedes salir porque aquí hay menos contaminación, menos enfermedad, pero si te vas por esta ya hay más, aquí no se puede ni salir ni entrar. Era un poco raro, la verdad. Eso lo que notaba yo. Bueno, yo de lo que me acuerdo yo creo que nos pasó a todos, cómo te rompe todos los planes de repente, en este caso una enfermedad. Me acuerdo que yo estaba empezando con el TFG. Sí. Las dudas que teníamos en el ámbito de la universidad eran brutales. En un momento que esperas tanto como acabar la carrera, pues todavía se multiplican más. Me acuerdo de que nos pilló a puertas de Semana Santa. Los que somos Sí. cofrades, pues también nos pilló en un momento que es... Te comprendo perfectamente. Que es complicado. Y me acuerdo de el problema que suponía gestionar toda la información. Pasamos de una temporada en la que se le dio menos importancia al virus de la que después tuvo realmente, Sí. a estar abrumados por un montón de consejos, por un montón de recomendaciones, por un montón de indicaciones que eran difíciles de interiorizar y también de poder gestionar emocionalmente. El miedo de poder transmitírselo a cualquier persona. Todo el mundo de repente pasó a ser como población de riesgo. Era imposible que una persona no estuviese estrechamente relacionada con una persona que fuera población de riesgo. Y pues, sobre todo en mi caso estar encerrado en casa, que soy una persona que no paro, yo lo llevé especialmente Tú llevabas mal estar Muy encerrado mal, en muy casa. mal. ¿Y vosotros, Óscar, David? Yo fenomenal. Yo soy una ¿Todo persona bien? que metido en mi casa, pero una temporada, necesito salir para hacer ejercicio. Eso lo llevaba mal. ¿Eras del club de los bizcochos o de series? De libros. porque Mira, de libros. Acabé en casa de mis padres y en la biblioteca libros. que no había podido Bien. hincarle el diente. No, también le hinqué el era. diente. ¿Y tú, Óscar? Yo, como es cocinero, lo de los bizcochos lo llevaba al día a día, vamos. Yo creo que si hubiera una cuenta de los bizcochos que se hicieron durante los confinamientos, batiríamos algún récord en Era España. Increíble, vamos. Y no era cada 2 días, cada día. Buah. Bueno, vamos a la gestión. Gestión, que esto sí que no hay que recordar nada, porque estos días estamos viendo cómo, y vamos, seguro que vais a entrar en ello, cómo se sigue con este tema de cómo gestionó, en este caso, y a mí me sorprende, una comunidad autónoma, como la Comunidad Autónoma de Madrid, y Isabel Díaz Ayuso, cuando ahí tenemos los datos también de lo que pasó en todas las comunidades autónomas, de lo que pasó en las residencias de mayores, quién tenía el mando, quién no lo tenía. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Además, yo siempre digo, las cosas con perspectiva se analizan mejor, se analizan en frío, de cómo gestionó España y las comunidades autónomas, porque todo es Estado en la pandemia. David. Pues yo creo sinceramente que luego, por ejemplo, ¿no? En la gestión inicial fue muy caótica. También creo que cuando nos autoculpabilizamos, a ver quién no, fue muy caótica en el mundo occidental, ¿no? Y creo que a posteriori, por ejemplo, el proceso de vacunación fue muy exitoso. España fue un proceso de éxito en política comparada con el resto de Europa. Pero creo que también dejó muy clara la pandemia los problemas que tenemos del sistema autonómico en cuanto a, pues precisamente, ¿no? Hablamos de quién es la culpa, ¿no? Sí. De quién es la competencia. Pues había un momento que no lo sabías. Y eso que sanidad está casi toda descentralizada, pero claro, emergencias no. El caso no me acuerdo cómo era el instituto que siempre salía, de epidemiología y estas De cosas. epidemiología, Carlos III. Eso era estatal y el ministerio tenía que sentar un poquito las bases, ¿no? Entonces, ese problema de coordinación que siempre suele pasar con el sistema autonómico era un poco el problema, ¿no? Y lo vemos ahora también en las consecuencias. ¿De quién era la culpa? Pues siempre todo el mundo se está echando la culpa mutuamente. Y además yo creo que hubo un problema en la pandemia desde Madrid, y yo creo que lo focalizamos en Madrid porque como vivimos en Madrid DF mediáticamente y todo es Madrid,
Y porque alguien lo está moviendo así. Y que la gente quiere que se hable de Madrid siempre, Sí. de todos lados. Se nos olvida que es que en la pandemia hubo un problemón a todos los niveles y una falta de perspectiva territorial de que en cada sitio era diferente, las circunstancias eran diferentes. Yo siempre digo, ¿no? Según las leyes del confinamiento, tú no podías bajar al huerto aunque fueras tú solo en un pueblo pequeño. Pero podías pasar al perro. Pero eso es absurdo. Eso es una cosa muy urbana, ¿no? Es la perspectiva rural que le falta a la política de este país, ¿no? Óscar. Bueno, aquí no vamos a entrar en discordia porque el estado de las autonomías y el estado central hubo choques todo el rato. En todos los momentos hubo choque en atención sanitaria, en vacunación, en leyes de restricciones, porque claro, no es lo mismo un pueblo o una zona súper despoblada como puede ser Castilla-La Mancha, como es Madrid, que es básicamente una ciudad muy grande y un par de ciudades más alrededor. Claro, entonces ahí se vio los problemas de las autonomías y de las competencias que tiene que acaparar el Estado central, porque igual una atención sanitaria, todo que lo llevase el Estado central, igual hubiese sido más competente que lo llevase cada autonomía diferente, porque dirían, bueno, como me llevo mal con pues entonces voy a tomar otra medida, que es lo que pasaba, que al final los egos de los dirigentes fueron más altos que la preocupación por las personas. Y empezando ya porque el confinamiento fue anticonstitucional, ya deja mucho que desear también la gestión. Es que hay muchas variables de lo que pasó y de la gestión. Demasiado. Tú has nombrado ahora una, David también. José, ¿cuál destacarías de esa gestión? Yo creo que en su momento tocaba estar todos a una, ser responsables, hacer política con alturas de miras, y yo creo que la coordinación que tuvieron la mayoría de administraciones, en este caso con el gobierno estatal, que era el principal responsable para gestionar la crisis, fue correcta. Aquí en el ejemplo lo teníamos, tanto en la DGA, que estaba gobernada por un color político, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, que tenía el PP a la cabeza. Pero ahora sí que toca echar la vista atrás, ser críticos y aprender aquellas lecciones que podamos sacar de esta crisis. Hablamos de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hablamos de la Comunidad de Madrid? No se trata de una cuestión de centralismo ni es casualidad. El señor Sánchez tiene miedo absoluto de Isabel Díaz Ayuso y aprovecha la primera de cambio para intentar meterle una collejada. Pero, sin embargo, tenemos que recordar que en este país se nos dijo que había un comité de expertos a cargo de esta crisis, que luego se ha demostrado que no existía. Existía una situación muy complicada donde esta gente fue incapaz legalmente de estructurar una normativa que fuera constitucional. El segundo estado de alarma, el Tribunal Constitucional también declaró que era inconstitucional. Los motivos que llevaron al Gobierno de España, una vez que ya había pasado esta primera ola tan intensa desde el punto de vista sanitario, yo creo que fue utilizado políticamente para meterle miedo a la gente y para intentar inculpar a otras administraciones, como podría ser en este caso la Comunidad de Madrid, y creo que hay que ponerlo todo en relación a lo que había. La comunidad autónoma aragonesa estaba gobernada por el Partido Socialista. Yo creo que las cosas se gestionaron bastante bien, de una manera que era dentro de las oportunidades y dentro de los recursos que teníamos en ese momento. Yo creo que hubo una gestión bastante racional, igual que en Castilla-La Mancha o igual que en la Comunidad de Madrid. Ya que hablamos continuamente de los 11.000, bueno, el señor Sánchez nos quiere hacer hablar de los 11.000 muertos que pasaron, bueno, 11.000 que se sepan que hubo en las residencias de la Comunidad de Madrid, y sin embargo nadie quiere recordar los 2.700 que tuvimos aquí en Aragón, los 4.000 que hubo en Castilla-La Mancha, o también obviamos recordar que el principal responsable del mando único en competencia de residencias era el señor Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que está bien que 5 años después hagamos este balance, pero no se puede hacer como nos está intentando llevar el presidente del gobierno, a criminalizar a una persona o a un partido político en concreto, sino que si siempre se ha dicho que las crisis nos hacen más fuertes, lo que tenemos que hacer es extraer las conclusiones de todo lo que pasó para en gestiones futuras poder hacerlo mejor. Quiero poner otro aspecto encima de la mesa, que ha sido muy comentado. El gobierno de España, se ha dicho, sabía ya lo que venía y no quiso actuar porque había un 8M en medio, cuando ya Italia estaba siendo castigada por el virus, es decir, no era una cosa de China entonces solo, sino que ya ha venido a Italia y por eso tardó en decretar ese estado de alarma y en ese primer confinamiento. Hay una por cierto, que no solo pasó el 8M,
que hubo algún meeting que se celebró, que hubo una afición del Valencia que fue al partido en Italia, es decir, no se tomaron igual las medidas a tiempo, no sé cómo lo veis. Sí, yo creo que focalizarnos justo en el 8M es un error y es caer en, ¿no? O sea, bueno, focalizar. Yo no lo sé si lo sabían. Esto yo creo que es entrar en territorio desconocido, que ni siquiera sabemos lo que pasó el 23F y fue en el 81, ¿verdad? Hay que esperar 50 años. Claro, pues que ese es el tema de la ley esta de secretos menos, oficiales, sí. ¿no? Es Sí. un problemón. Que a ver si desclasifican. Pues aquí yo creo que es un poco lo mismo. Pero es lo que pasa siempre con la cuestión de emergencias, ¿no? Lo vimos con la Dana recientemente y en la Dana se pecó de optimismo y de no parar la actividad antes de tiempo y, por ejemplo, hace unas semanas volvieron a cancelar todo en Valencia porque había lluvias y por suerte no pasó nada. Yo creo que ahí es mejor pecar de demasiado precavido, ¿no? que de demasiado poco. Y creo que con el COVID, como era la primera vez, o sea, era una cuestión novedosa totalmente, no estaba nada claro porque, bueno, sabemos cómo es China con la información. Tampoco tengo yo muy claro qué decía China que había y qué no había, ¿no? Creo que pecamos de optimismo. Ya habían llegado alertas de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Que eso sí que es un dato que se desoyó, Óscar. Yo quiero recordar un vídeo que vi de la señora Irene Montero, que estaba en reunión su chupipandi, diciendo, claro, es que no puedes cancelar el 8M. Y claro, se te acerca una niña, te da un beso, claro, tú tienes que responderlo. Si te da un abrazo, también. Y sabían perfectamente lo que se venía, pero no querían cancelarlo. Fue un gran error. Luego se vio en las estadísticas que el contagio fue enorme debido a eso. Entonces igual teníamos que haber dejado de un poco las políticas de género y el Ministerio de Igualdad y preocuparnos por la salud de todos los españoles. Pero bueno, ya sabemos, el gobierno de Sánchez prima unas cosas y omite otras. No es nada nuevo. Yo creo que a nadie le puede sorprender lo que haga el señor Sánchez y sus ministerios. Entonces, claro, se sabía perfectamente, lo hablaron y no quisieron hacer nada. Son los culpables número uno del desastre del coronavirus. José. Yo es que creo que no hay pregunta al respecto. Está demostrado, ellos mismos parte han reconocido que se sabía. Hay informes que dicen que a la hora de valorar si se tenía que celebrar o no el 8M se tuvo en cuenta que existía el coronavirus y luego hay más datos que nos lo pueden corroborar. Ya teníamos a Koldo, a Tito Berni haciendo de las suyas con las mascarillas, ya estaban preparando cargas de material médico para distribuir a diferentes comunidades autónomas y aquí parece que la única que no lo sabía era Irene Montero. Yo creo que 5 años después seguirá haciéndonos los tontos sobre un tema que está clarísimo. Que sabían que seguramente no eran conscientes de la magnitud que esto podía tener, pero que sí que eran conscientes de que era un problema que existía, cuáles eran las vías de transmisión y que lo más prudente y lo más responsable desde el punto de vista de un gobierno de una nación como es España era no celebrar el 8M, eso es indiscutible. Sí, que yo supongo que como lo centramos en el 8M habría que haber suspendido un congreso que hubo de Vox ese mismo fin de semana, los partidos de fútbol, todo. Pero ahí la responsabilidad la tiene el gobierno estatal, la tiene el gobierno central. No la van a tener los aficionados de Valencia. No, pero... Sí. Pero que yo también planteo la reflexión a vosotros como partidos de la derecha, que lógicamente atacáis al gobierno central porque es de un signo político diferente al vuestro, que es que eso hubiese dicho en aquel momento, que esto yo también creo que esta reflexión es importante, si se hubiese cancelado todo, cuando ninguno éramos conscientes de lo que pasaba, ¿no? Es decir, porque hablabais de la inconstitucionalidad de esta alarma, es verdad, esto se ha demostrado. Por lo cual, yo estoy convencido de que si se hubiese cancelado todo, el clamor en contra de que hubiese sido un ataque a la libertad hubiese sido muy fuerte y probablemente de forma justificada, ¿no? Puede que sí. Hay que valorar también que en un Estado democrático, por desgracia y por virtud, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores para tomar decisiones políticas, y una de ellas era esta, ¿no? Puede que sí, pero insisto, Italia no está ubicada en... Italia no había cancelado nada tampoco. A Italia no canceló apenas... Ya, pero ya sabían que estaba sí. el virus y con casos importantes. Lo que no se puede comparar es un congreso o un meeting con las manifestaciones del 8M. Sabemos que las manifestaciones del 8M por aquel entonces eran muy multitudinarias y se celebraban en todas las ciudades de España o en casi todos los pueblos. En el mío, que viven en invierno 400 personas como mucho, también se celebra el día del 8M y será una mini manifestación. Entonces, lo que no se puede decir es un congreso no sé qué, cuando eso fue alrededor de toda España, organizado por el mismo partido político, socio de Sánchez, que dijo, vamos a salir a las calles, en vez de cancelarlo como tenían que haber hecho. Y si cancelaban eso, pues igual los demás partidos reculaban y cancelaban las demás cosas. Entonces, claro, no se puede decir... es que tú hiciste un congreso y esto dijeron el 8M, cuando el 8M es muchísimo más multitudinario.
Yo es que ahí creo que es una cuestión de responsabilidad. Nosotros estuvimos en el 8M aquí en Zaragoza celebrándolo y estuvimos manifestándonos. ¿Quién tiene la responsabilidad y quién tiene la información para poder tomar este tipo de decisiones? ¿Los pobres zaragozanos o los ciudadanos españoles que salen a manifestarse legítimamente? ¿Los que deciden ir a ver un partido de fútbol? ¿O igual cedes parte de esta libertad y de esta responsabilidad a un gobierno precisamente para que quien tiene esa información en momentos que sean de emergencia pueda ejercer esa potestad de limitar libertades? ¿Lo hicieron por miedo? Pues sinceramente no lo creo, porque después a lo largo de los meses que siguieron llevaron a cabo una serie de medidas que restringían mucho lo que era la movilidad, la libertad, algunas de ellas correctas y justificadas y otras, como se ha visto después, no tanto y además ilegales, y sin embargo no es por culpar al 8M, sino que el único motivo que les tuvo parados y que les tuvo alerta para no ejercerlas de momento fue una manifestación porque entendían que era un acto partidista y que les beneficiaba y punto, y no hay más, quiero decir. Hay otro aspecto que quiero destacar, este tema da para mucho, evidentemente, iba a decir, solo hemos vivido una pandemia en nuestras vidas, ojalá que sea la última que vivamos, ¿no? Pero la compra de mascarillas. La compra de mascarillas, ya que estamos de recuerdos, cada comunidad autónoma acudía a un mercado persa. Cada comunidad autónoma y luego el Estado. Yo recuerdo perfectamente los intentos que hacía la comunidad autónoma de Aragón y cómo los políticos que gestionaban nos decían, no, es que hemos llegado y es una subasta prácticamente, ya ha venido alguien de Australia a Estados Unidos y se ha llevado las mascarillas, cuando evidentemente escaseaban en todo el mundo. O sea, por eso al principio nos dijeron, no, la mascarilla no es obligatoria. ¿Por qué? Porque no había suficientes para estocaje. Y luego hay otro aspecto que quiero comentar con vosotros, lo que se está descubriendo, ya llevamos tiempo, de presuntas corruptelas o no tan presuntas en la compra de mascarillas. Sí, yo creo que aquí el asunto de las corruptelas es siempre hay un sinvergüenza que se aprovecha de las desgracias, ¿no? para hacerse de oro. Es obsceno. Es obsceno en este caso, que era el ministerio, era una estructura montada y es una absoluta vergüenza. Y en aquel momento se demostró que había una falta total, para empezar, de coordinación interadministrativa española, y eso es muy serio, y esto es culpa del ministerio, sobre todo del ministerio, porque era quien tenía que haber coordinado a las comunidades autónomas para esas compras masivas, y a nivel global no, de cada que una se buscaba la vida. Claro, de que no, eso no puede ser, porque tú tienes mucha más capacidad de negociación cuando vas como toda España y como toda la Unión Europea, como luego se vio con las vacunas, que eso ha sido un caso de éxito de colaboración europea. Sí. No estuvieron a la altura los políticos en ese caso, ni españoles autonómicos nacionales, ni europeos, porque teníamos que haber hecho esa compra conjunta, porque como bien dices, ¿no? Venía Australia, venía China, venía Estados Unidos, cualquier país y tenía mucha más capacidad de compra, ¿no? Bueno, eso, China tenía capacidad de compra y de producción, y ahí tenía claro, casi todas las y ahí quiero ir con el siguiente punto, ¿no? Que se demostró que hay un problema muy serio que se empezó a hablar después con los fondos Next Generation, y aquello ha quedado en el olvido, que es de industrias estratégicas europeas, que lo hemos dejado completamente de lado. Y a mí esto me indigna muchísimo porque en aquel momento no vamos a salir mejores, no sé qué, vamos a reindustrializar. Pues resulta que la reindustrialización en España ha sido para plantar plantas de mega renovables para hacer hidrógeno, para que la industria alemana farmacéutica siga siendo muy rica, pero la industria farmacéutica que sí, que hace las vacunas, pero no hace las mascarillas. Y en vez de aprovechar, y tenemos aquí una tradición de... Ahora cerraba Marie Claire en el Maestrazgo, que da un montón de trabajo en esa comarca muy despoblada. ¿Qué hace Marie Claire? Tejidos, de toda la vida. Qué bien hubiese venido eso en la pandemia, ¿verdad? Pues seguimos desmontando todas esas pequeñas industrias manufactureras que tenemos. Y ahí no han ido los programas de recuperación, y es una oportunidad perdida histórica porque hemos vuelto a invertirlo todo a la especulación y al turismo en este país. De hecho, hubo muchas industrias en España que nada tenían que ver con el tema textil y de mascarillas que se pusieron a ello. Pero claro, eso no habla muy bien de lo que decía David, ¿no? De la previsión que teníamos que nos cogió. Eso sí que es verdad, a todo Occidente con el pie cambiado, por supuesto, excepto a China y porque también habían tenido la experiencia de 2003 de otro SARS-CoV, y aquí, y ya te dejo, Óscar, aquí medio yo creo que todos nos reíamos un poquito cuando venían los chinos y japoneses años antes con la mascarilla, y al final, mira por dónde. Y hablando Óscar, de la reindustrialización, yo creo que el problema es que el señor Sánchez tiene un ego tan alto que cuando desde nuestro partido le hemos pedido por activa y por pasiva que España tiene que volver a ser soberano en su industria, por no darnos la razón, prefiere que el pueblo español quede aparte que de verdad invertir en los españoles. Porque si nosotros invirtiésemos en nuestra industria, pues seguramente el tema de las mascarillas no hubiese pasado. El tema de las autonomías que hemos hablado, que cada una iba por su lado, se ve que otra vez que es un estado fallido las autonomías.
Entonces, al final, el tiempo parece ser que a nuestro partido le va dando la razón, porque al final nosotros lo que aplicamos es un sentido común y que el señor Sánchez y su gobierno, desde luego que no tienen, porque lo que miran es por ellos y para ellos. Y el tema de las mascarillas, con la desviación de fondos de 53 millones en mascarillas encima caducadas o por caducar, es que sería de verdad directamente para encerrarlos, porque dinero público destinado a un material sanitario en mal estado, sabiendo ellos cómo era, es para encerrar a ese tipo de personas. Vamos, desde mi punto de vista, por la seguridad de los españoles. Entonces, al final, el confinamiento le ha venido muy bien al señor Sánchez, sobre todo a sus socios, para hacer de sus corruptelas. Y ya se ve que ha salpicado a... Mira, lo tengo aquí apuntado. Sí. 7 ministros. 7 ministros de todos los que tiene. Es decir, y bueno, 7 de los que sepamos ahora. En unos años, cuando cambie de gobierno, seguramente saldrán el doble o el triple, porque viendo cómo es el señor Sánchez, no me sorprendería que él, su hermano, su familia y su mujer también estuviesen en el tema de las mascarillas. José. Yo creo que la respuesta europea no fue la más adecuada, seguramente porque no estamos acostumbrados a gestionar este tipo de situaciones. No había seguramente planes, no había protocolos. la próxima vez que nos pille una similar, ya en Europa, yo creo que seremos capaces de dar una respuesta mejor y más coordinada. El problema en España yo creo que se agudizó porque teníamos un gobierno que estaba más centrado en ganar la batalla del relato, en ganar una batalla propagandística contra la oposición, que en actuar como el resto de gobiernos de Europa. Es curioso como 5 años después en Italia, en Alemania, en el Reino Unido un poco distinto por el caso de las fiestas de Boris Johnson y Yal, Sí. pero lo que era la gestión como tal del gobierno, nadie está discutiendo lo que fue la actuación del gobierno central. Se están centrando directamente en diseñar cuáles son los planes sanitarios y logísticos para poder afrontar una situación así. Sin embargo, en España sí que seguimos 5 años después revisando todas las polémicas que tuvimos en su momento. Y seguramente pues el tema de las corruptelas, algunos en nuestro partido tenemos más de 60 casos archivados por este tema en los tribunales, por lo que es una cacería del gobierno de España contra Isabel Díaz Ayuso, que no es más que una especie de cortina de humo para tapar lo que hizo Salvador Illa y el conjunto del gobierno. Ahora Salvador Illa parece que es el mejor político, el más centrado, el responsable de toda España, y sin embargo con los años se está viendo que la gestión que hizo el PSOE a nivel nacional fue desastrosa. Nos queda apenas 2 minutos. Ya no vamos a llegar a otro tema. Así que os pido casi titulares sobre la sanidad. Para completar el repaso, aplausos a las 8, donde han quedado los aplausos, el esfuerzo titánico que hicieron médicos, enfermeras, sobre todo aquellos primeros días donde se hacían EPIs con bolsas de basura. Venga, casi titulares de lo que Yo creo que lo que nos deja esto muy claro es que siempre hace falta invertir más en sanidad. Y hay que hacerlo con una planificación, teniendo en cuenta posibles escenarios, ¿no? Y que invertir en sanidad no solo invertir en la sanidad como la entendemos ahora, que ya de por sí está mal, sino también en todo lo relacionado de toda la industria vinculada a la sanidad, ¿no? De materiales, de fármacos, de todo lo que hace falta para que un sistema funcione bien. Por ejemplo, el tema también de los test. No había previsión de test, ¿no? Eso es otra cosa que hay que estar preparados y que hay que invertir en ello. Y lo que vemos en Aragón, que las materias de sanidad, es que falta inversión, porque cada 2 por 3 tenemos faltas de médicos y el señor Azcón iba a venir a arreglarlo y estamos igual o peor que antes, que ya estábamos muy mal. Más dinero para sanidad y menos para trenes en Marruecos, para ayuntamientos en El Salvador o planes de igualdad en Mauritania. Lo que tiene que hacer este gobierno, aparte de focalizar y centralizar la sanidad pública, porque al final somos todos españoles y tenemos que tener el mismo tipo de sanidad para todos, y menos en sus tramas de corrupción y su propaganda del gobierno. José. Reconocimiento absoluto a todos los profesionales sanitarios. Ahora en Aragón tenemos una inversión mayor que en toda nuestra historia en sanidad. Imagino que será consecuencia de haber aprendido de ello, pero también, que no lo hemos nombrado, el reconocimiento absoluto a una sociedad civil que supo organizarse y reaccionar de manera más rápida y más eficaz que en muchos casos la comunidad política. Y que esos aplausos que se daban en los balcones no hayan caído en el olvido, precisamente para esos profesionales. Que estamos, yo creo, todos de acuerdo que tenemos unos grandes profesionales de la sanidad pública en nuestro país, a veces no siempre comprendidos o no siempre apoyados lo suficientemente. No tenemos tiempo para más. David Piquer, Óscar Jimeno, José Mateo, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias, como siempre, por su atención. Hasta un próximo programa.